Hebreos capítulo 12, versículos, vamos a leer dos versículos, el 1 y el 2. Para los que anotan, ahí está el título del mensaje, corriendo con paciencia. Obviamente el correr con paciencia, pues estamos hablando de la carrera de la vida cristiana. Dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 1. Por tanto, es decir, por todo lo que el Señor vino hablando en los capítulos anteriores, principalmente el capítulo 11, donde se nos muestra toda una galería de personajes de diferentes condiciones espirituales, que vivieron en diferentes épocas. Todos los personajes que el autor de la carta de los Hebreos habla en el capítulo 11, como lo fue Abraham, como lo fue Moisés, Enoc, todos los personajes que vienen ahí y que nos hablan del testimonio que ellos ofrecieron delante de Dios por causa de su fe. Dice ahora el versículo 12, por tanto, por ese testimonio, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, refiriéndose a esos testigos, todos esos personajes que habla el capítulo 11, más toda la gente que nos rodea hoy en nuestros días, son esa nube de testigos. Dice, despojémonos. Esos testigos están viendo nuestra vida, están viendo nuestra conducta, están viendo nuestra forma de pensar, cómo nos conducimos en la vida. Por lo tanto, dice ahí el autor, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y luego hace una analogía y corramos con paciencia la carrera. ¿Cuántos saben que es mucho mejor correr una carrera sin ningún peso? Un corredor, un atleta no puede iniciar una carrera de 100 metros, de 500 metros, con una mochila en sus espaldas. Le sería muy incómodo. Es más, el día de hoy por hoy, inclusive, se han creado vestuarios para los corredores que cada vez son más y más ligeros. ¿Para qué? Para que en el momento en que están en la competencia, en esa carrera, pues sean cada vez más ligeros, ¿no? Y ese es el sentido que más o menos le está dando el autor de la carta a los Hebreos a este texto. Despojémonos, corramos de manera ligera, pero usa un término que es la paciencia. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo no sé cuántos días de vida te quedan en este mundo, pero los cristianos tenemos una meta. Estamos ya enrolados en una carrera, la carrera de la vida cristiana, pero esa carrera de la vida cristiana va a tener su fin y vamos todos a llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? Pues estar con Cristo por toda la eternidad allá en su reino. Esa es la meta, ¿verdad? Y todos anhelamos llegar a la meta. Por lo tanto, en tanto llegamos a esa meta, pues hay que ser pacientes. Hay que correr la vida cristiana con mucha paciencia. Y luego dice el versículo 2, ¿cómo es la mejor manera de correr esa carrera? Dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Dónde? En Jesús. Es decir, puesta nuestra mirada o fija nuestra mirada, puesta en el único que es el origen de la fe y la salvación. ¿Cómo se llama? Jesús. Él es el origen de la fe y de la salvación. Dice ahí el autor, dice que Él es Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿A qué gozo se refiere? Al gozo de ver muchos hijos llegando a la gloria del Señor. Ese gozo. Es decir, fíjense cómo Jesús tenía una expectativa, no de frustración, no de molestia, de incomodidad, sino de gozo. Tenía una expectativa de gozo. ¿Por qué? Porque su muerte en la cruz, por más cruel y más despiadada que fue, esa muerte en la cruz sería la necesaria
para que ahora usted y yo pudiésemos estar en la presencia del Señor y vivir una vida diferente. Ese es el gozo de verte a ti cambiado, transformado, a mí, transformados, cambiados. El gozo de ver familias cambiadas, transformadas, fue lo que llevó a la cruz a Cristo. Qué bendición, ¿no? Jesús ya tenía el panorama claro. ¿Qué era lo que iba a suceder con tu vida, con mi vida, con la vida de miles y millones de personas alrededor del mundo que han entregado su vida a Cristo? Él ya tenía en su corazón la evidencia de la salvación de miles y miles de personas, pero también miles y miles de personas que todavía faltan por entrar a los caminos de la vida cristiana. Eso lo llevó pues a la cruz, por lo tanto Él menospreció lo oprobio, es decir, todo lo que Él sufrió. Y luego fue y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Y cuántos saben que Jesús sigue en su trono? Ahí sigue a la diestra de Dios, ¿sí? Nosotros estamos en este mundo, vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Esta no es nuestra ciudadanía, no es nuestro destino final. Nuestro destino final está con Él. Y vamos a estar un día allá adorando con los millones y millones de ángeles, adorando a nuestro Rey y a nuestro Salvador Jesucristo. ¿Le puedes dar un aplauso de alabanza a Él? Sí, Él lo merece. Él es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, ya sabemos entonces que la vida cristiana es como una carrera. No es una carrera que terminará a los 100 metros. Es una carrera que terminará cuando Dios lo determine, a la edad que Dios lo quiera, ¿verdad? No es una carrera como las carreras de los atletas, que muchas de ellas tienen obstáculos, o algunas de ellas son carreras de relevos. No es una carrera de relevos ni de obstáculos, aunque hay obstáculos en la vida. ¿Cuántos saben que hay obstáculos? Es posible que el día de hoy estás enfrentando esa carrera y estás en medio de un obstáculo que estás librando. Con la ayuda de Dios es mejor, con la ayuda de Dios, librar esos obstáculos que solos, o peor, en nuestras propias fuerzas. Pero la carrera de la vida cristiana, más que ser una carrera de obstáculos, es una carrera de resistencia hasta el final. Es una carrera de resistencia, la cual los hijos de Dios debemos correr, pero hay que hacerlo con paciencia. Es un deber. ¿Cuál es nuestro deber? Correr la carrera de la vida cristiana con paciencia. Y correr la vida cristiana con paciencia, de acuerdo a la serie que venimos desarrollando, es caminar o transitar por un camino más excelente. Ya hemos dicho que esta palabra camino no se refiere literalmente a un sendero, sino más bien, de acuerdo a la serie que estamos desarrollando, esta palabra camino le hemos dado la representación de nuestra actitud, de la conducta, de nuestro proceder, de nuestro comportamiento. Todos estos elementos forman el carácter de una persona o la personalidad de los seres humanos. Y la paciencia, ¿cuántos saben que la paciencia es parte del carácter de una persona? Si hacemos una calificación acerca de tu paciencia, si tú y yo calificamos un poquito esta conducta o esta virtud, la paciencia, y del 1 al 10, respecto a tu calificación acerca de qué tan paciente eres, ¿qué calificación te pudieses dar? Así de, por ejemplo, el esposo, ¿qué tan paciente es con la esposa? O la esposa con el esposo, o papá y mamá, ¿qué tan pacientes somos con los hijos? O los que somos abuelos, ¿qué tan pacientes seremos con los nietos? Y más cuando traen una pila doble, con doble y tercera unción, como los nietos que yo tengo. Muchos de ellos traen una pila impresionante, pero mi oración es que esa doble pila la usen para glorificar al Señor. Esa es mi oración y eso es diferente. Entonces, todos estos elementos, la conducta, el proceder, nos llevan a correr la carrera de la vida cristiana con paciencia. En otras palabras,
con qué conducta o con qué proceder o con qué comportamiento estamos corriendo la carrera de la vida cristiana. Porque hoy en día hay gente que se queja de todo, se quejan de todo. Que porque hace calor se quejan, que porque no llueve se quejan, que por un montón de cosas. Y en lugar de ser una alabanza a Dios de gratitud, es una quejabanza que a Dios no le agrada, no le agrada. Ahora, desde que iniciamos esta serie, que ya llevamos 5 meses de haber iniciado esta serie por todos los domingos, hemos hablado de temas. Yo espero que los temas que hemos hablado hayan quedado ahí guardados en tu corazón, y más que queden guardados en el corazón, que los apliquemos a nuestra vida para que pues podamos ir madurando. Hemos hablado, por ejemplo, de caminar la vida cristiana o correr la vida cristiana fundados en la doctrina de Cristo, en la doctrina de Cristo. Ya hablamos de eso, solamente lo quiero mencionar. También hablamos de reconocer y tener la convicción que los hijos de Dios hemos resucitado con Cristo. Hemos resucitado con Cristo. Y esa resurrección con Cristo nos ha dado la oportunidad y el privilegio de vivir una vida nueva, una vida diferente con Cristo. Por lo tanto, las cosas de este mundo no nos deben atar. No debemos estar aferrados a las cosas de este mundo, porque al final de cuentas, ya lo hemos dicho anteriormente, este mundo no es nuestra morada final, porque este mundo no es nuestro hogar. ¿Verdad que no? No, no es nuestro hogar. Hemos hablado también, como hace un momento cantábamos, acerca de la fidelidad de Dios, ser fieles a Dios hasta la muerte, fieles a correr la carrera de la vida cristiana hasta la muerte, hasta que terminemos la carrera. ¿Cuántos emprendieron la carrera de la vida cristiana y hoy ya no están? Porque se presentó alguna prueba, alguna necesidad, sufrimiento, y dijeron: no, mejor dejo todo esto, esto no es para mí, mejor me regreso al mundo. Y ahí andan en el mundo, de donde ya el Señor nos rescató, ¿sí? También hablamos de la importancia de reconocer en nuestro corazón que todos y cada uno tenemos una deuda los unos para con los otros, pero esa es una deuda de amor, lo cual significa que debemos amarnos los unos a los otros como somos. ¿Cómo debemos amarnos? Como somos, sin hacer acepción de personas. Hablamos también de qué bendición tenemos de que Jesús dijo: no los voy a dejar huérfanos, les enviaré al Espíritu Santo, y junto con mi Espíritu Santo les daré dones para que desarrollen la obra del ministerio. Por cierto, dentro del tema del Espíritu Santo hicimos una pregunta: ¿qué estás haciendo con los dones? Con los dones que Dios te ha dado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Están ahí bien guardados, inactivos, pasivos? ¿O los tenemos activos, activos usándolos para la obra del Señor? Entonces, pero también hace 2 semanas hablamos, el tema que yo traté hace 2 semanas acerca de la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Día con día llenarnos con su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque también cada día nuestra vida se va desgastando, nuestro espíritu se va, la fuerza espiritual de nuestra alma va menguando, pero cuando vamos a la presencia del Señor nos vamos llenando y vamos superando cada uno de los asuntos de nuestra vida. Así que todos estos elementos y muchos más, de acuerdo a los temas que hemos tratado, nos ayudarán siempre a correr con paciencia la carrera de la vida cristiana. Y tengo que decirles que hay mensajes de la Biblia que, por causa de su contenido respecto a lo que Dios nos está hablando, son mensajes que todo el pueblo en una congregación local o en varias congregaciones, o hasta donde llegan los mensajes, a veces no medimos el alcance que un mensaje puede tener. El fin de semana pasado estuve en una congregación hermana donde de repente un hermano se acerca conmigo y me dice: hace 9 años yo llegué a casa de oración y tú compartiste un mensaje que marcó mi vida.
Dice, yo empezaba a retomar los caminos del Señor. Se me enfrentaba, en la carrera de la vida cristiana enfrenté luchas, pruebas que me hicieron retroceder del camino. Dice, pero hace 9 años llegué a la congregación y el mensaje que tú diste me abrió el entendimiento. Dios habló a mi corazón y aquí me tienes. Retomé la carrera y quiero seguir la carrera hasta el final. A veces no sabe uno el alcance que un mensaje puede tener, pero a veces son mensajes que todo el pueblo debemos escuchar, debemos discernir, pero también son mensajes que debemos vivir. De nada nos sirve escuchar mensaje tras mensaje tras mensaje, incluso decir qué tremendo estuvo el mensaje y lo escuchamos, y a veces el Señor por su Espíritu Santo nos habla, nos confronta, pero a veces no pasa nada en nuestra vida. Por eso hay mensajes que luego no son efectivos en nosotros. Son mensajes y mensajes y mensajes. Entonces debemos escuchar los mensajes que Dios nos está hablando, vivirlos, porque esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Así que el mensaje de hoy tiene como propósito hablar o continuar hablando un poco acerca de la obra que el Espíritu Santo hace en la vida de los creyentes. El apóstol Pablo escribió a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 22. Él dijo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia. Hasta ahí. El fruto del Espíritu, la evidencia del Espíritu Santo, un fruto, ¿sí? Dice, es amor, gozo, paz y paciencia. ¿Cuántos saben que la impaciencia nos hace errar el camino? La impaciencia nos mete en muchos problemas. Entonces dice Pablo ahí, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia. ¿Y de qué creen que les voy a hablar ahora? ¿De qué? Pues de la paciencia. Sí. Dice Pablo, versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La impaciencia, si usted no lo sabía, nos lleva a satisfacer las pasiones y los deseos de la carne. A veces por impacientes ahí decimos, no voy a esperarlo, voy a hacer a mi manera. Y ya entonces estamos dejando de desconfiar en el Señor. Dios quiere hacer algo con nosotros y por nuestra impaciencia obstaculizamos la obra que el Señor quiere hacer en nuestra vida, en nuestro corazón, o con nuestros hijos, o en la vida de la congregación. No, hay que ser pacientes. Entonces Pablo dice, porque si vivimos por el Espíritu, vivir, estilo de vida, conducta, comportamiento, dice, si vivimos por el Espíritu o gobernados por el Espíritu, pues andemos también por el Espíritu, siendo guiados, siendo controlados por el Espíritu. Así que hoy el Señor quiere ministrarnos a todos acerca de la paciencia. Ya lo hizo el miércoles. Los que vinieron el miércoles fuimos ministrados a través de la paciencia, pero hoy nos quiere ministrar el Señor a todos en general. Se cuenta una ocasión de un joven de una congregación como esta, un joven muy emprendedor, un joven muy entusiasta. Este joven estaba lleno de muchos sueños, de muchas ilusiones. Sin embargo, esos sueños y esas ilusiones se veían frustrados porque este joven era un joven muy impaciente, como muchos de los jóvenes el día de hoy y de los adultos también. Somos muy impacientes. Un día, después que el pastor termina de predicar, este joven se acerca con él y le pide que ore por él. Y le dice, pastor, yo necesito que usted ore por mí para que Dios me dé paciencia para esperar en Él y no desesperarme con tantos problemas que tengo en mi vida. Entonces el pastor, nosotros como pastores y como hermanos en Cristo, pues no podemos negarle una oración a nadie, pero hay que saber cómo hacer las oraciones. No es nomás orar por orar. Entonces el pastor empieza a orar y le dice, Señor,
te pido que llenes la vida de este joven de pruebas, de tentaciones, de calamidades, de pobreza, de persecuciones. Llénalo hasta que sobreabunde. Y de repente el joven está escuchando esa oración y para el pastor de orar. Le dice: óigame, pastor, yo no le pedí que usted orara para que me vinieran todos estos males. Yo le pedí que usted orara por mí para que el Señor me diera paciencia. Bueno, debo decirte, le dice el pastor, que la Biblia dice en Santiago 1:3 que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. ¿Cuántos quieren que ore por ustedes por paciencia? Bueno, si quieres ser paciente, pues la oración debe de ser en ese sentido. Señor, pues que nos vengan las pruebas, que nos vengan las tribulaciones. ¿O qué? ¿Solamente somos pacientes cuando todo nos va bien? No, la paciencia se desarrolla y se hace fuerte y va madurando a través de las pruebas, a través de las tribulaciones, a través de las tentaciones, a través de los males que nos vienen. Tenemos que entenderlo así, mis hermanos. Yo no puedo compartir con ustedes otro mensaje que no es el mensaje verdadero. Esa es la realidad en la vida de un cristiano. Las pruebas nos hacen fortalecer nuestra fe. Ahora, ¿cuántos saben que en la vida necesitamos paciencia? Dile a tu vecino: necesitas paciencia. Ahora, quiero decirles, algunos lo hicieron con mucho énfasis: necesitas paciencia, Aquí los veo a todos. ¿Cuántos saben que la paciencia es una virtud que no aparece así como por arte de magia, de un día para otro? No. ¿Alguien nació siendo paciente? No. Fíjense cómo desde el Génesis, cuando Dios les da la instrucción a Adán y a Eva y les dice: de todo árbol del huerto pueden comer, menos de aquel. Ellos en su impaciencia, entre otros elementos más, en su impaciencia, y bueno, víctimas del engaño de la serpiente también, entonces dijeron: no, pues no, el Señor nos dijo, en su impaciencia dijeron: pues vamos a ver a qué sabe. Error, ¿verdad? Entonces, la paciencia no es algo con lo que nacemos, es algo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Y ese fruto de la paciencia, como muchos otros, tienen un proceso de desarrollo, pero también tienen un proceso de perfeccionamiento. Se debe de desarrollar en nuestra vida, pero también la paciencia debe de ser perfeccionada, como la santidad que es perfeccionada. La falta de paciencia nos lleva a caer en conductas necias. Somos necios. Por ejemplo, Salomón, hablando de la conducta de un necio, él escribió, y ayer leía este versículo, en Proverbios 27:3, Salomón escribió hablándole a los necios y dijo: pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. ¿Por qué? Porque el necio en su necedad no se da cuenta que cuando pierde la paciencia no solamente ofende a Dios, sino le hace mucho daño a los que le rodean. ¿Todo por qué? Por falta de paciencia, por la necedad que hay en nuestro corazón. Esto significa que la impaciencia ha llevado a las personas escuchen esto, la impaciencia ha llevado a personas, cristianos y no cristianos, a tomar decisiones apresuradas, equivocadas. Piensa solamente en tu vida, qué consecuencias has tenido que sufrir por causa de la impaciencia. Estudiando este tema, yo me analizo personalmente y me di cuenta que mi impaciencia me ha llevado no solamente a ofender a Dios, sino a fallarle a mi esposa, a mis hijos. Por causa de la impaciencia tenemos problemas, nos acarreamos problemas con Dios, nos acarreamos problemas con la gente que nos rodea por ser impacientes, ¿sí?
Así que tenemos que luchar contra esta conducta, la impaciencia. Es una lucha. Yo sé de lo que les estoy hablando, ¿sí? Y este asunto de esta conducta impaciente no es un asunto de hoy. Por ejemplo, la conducta de Abraham y Sara fue una conducta impaciente. Por ejemplo, Abraham tenía 75 años cuando Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Dios lo llama a salir de Ur de los caldeos, de tierras paganas, y le dice: vete a la tierra que yo te mostraré. Tenía 80 años cuando Dios, 80 años, yo quiero que pongan atención en esto. Tenía 80 años Abraham cuando Dios le promete un hijo. Primero lo saca para luego tratar con él, bendecirlo. Luego le hace una promesa que traeré bendición no solamente a su vida, sino a todas las generaciones por venir, y le promete un hijo. Pero escuchen, por causa de su incredulidad y de su impaciencia, Sara y él pensaron que el hijo vendría a través de la sierva Agar. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? ¿Qué pasó? Le dice Sara: pues mira, yo soy anciana ya, tú también, ya no eres tan joven. Y luego, por si fuera poco, yo soy estéril. Ya sé. Yo creo que la bendición de tener ese hijo va a venir a través de la sierva, porque en aquella cultura se permitía que los hijos pudieran venir a través de los sirvientes que tenían ellos, ¿no? Hoy todo ha cambiado, así que no nos quedemos allá, ¿verdad? Entonces, su impaciencia los llevó a tomar una decisión equivocada. Tenía Abraham 86 años cuando nació Ismael, pero todos sabemos que ese no fue el hijo que Dios les había prometido, ¿verdad que no? Ese no era. Entonces, esa impaciencia a Sara la llevó a tener problemas no solamente con la sierva Agar, porque la sierva Agar se burlaba de ella y le hacía bullying, ¿verdad? Entonces, esa impaciencia llevó a Sara no solamente a tener problemas con la sierva, sino que hasta la fecha los árabes o los ismaelitas, que son de donde provienen los del Islam, escuchen esto, se han venido a convertir en el peor enemigo de Israel. ¿Se fija cómo una mala decisión trasciende? Una mala decisión. No fue hasta la edad de 100 años cuando realmente nació Isaac, el hijo que Dios les prometió. Así que noten ustedes lo siguiente: a los 6 años después que Dios les hace la promesa, ellos pensaron que Ismael era el hijo de la promesa. Sin embargo, en el calendario de Dios tenían que haber pasado 20 años para que se cumpliera la promesa que Dios les hizo a Abraham y a Sara, pero ellos se adelantaron. Y aquí cabe hacer mención o cabe hacer una pregunta: ¿Dios te ha hecho una promesa? ¿Sí o no? A mí el Señor yo tengo algunas promesas que el Señor me ha dado ahí, que las tengo escritas en una hoja aparte. Esto me lo prometió Dios tal fecha, incluso le pongo la fecha. Muchas de esas promesas ya se cumplieron, muchas otras no se han cumplido, ¿verdad? Pero yo te pregunto, ¿Dios te ha hecho en los días que tú tienes caminando con el Señor, te ha hecho alguna promesa que Él ya la cumplió, sí o no? Algunas otras posiblemente no se han cumplido. Bueno, se requiere paciencia, esperar a que Dios en su calendario, en su soberanía, Él pueda darle cumplimiento a lo que te prometió. Él lo va a hacer. ¿Cuántos están seguros que Él lo va a hacer? Sí, porque Él no miente. Él no te promete y luego dice: no, mejor me arrepiento. Él no es como nosotros, que nosotros sí prometemos y luego decimos: no, siempre no. Siempre no. Entonces, Dios en su tiempo perfecto va a cumplir esa promesa. Solamente requiere de nosotros una espera paciente. Espera paciente. Espérate, hermano. Incluso a veces nos atrevemos a decirle al Señor: Señor, ya, Señor,
Ya esperé muchos años a que mi hijo se convierta a tus caminos y no pasa nada, Señor. ¿Tú crees que no pasa nada? Señor, incluso a veces hay esposas que tienen su esposo que no es cristiano y lloran y se lamentan y le dicen: Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Ya, cambia este hombre. Cálmate, mujer. Incluso yo he escuchado hijos también que dicen: papá, Señor, papito, cambia a mi papá. Pero ya, Señor, hazlo ya. Cálmense. Bueno, no están ahorita los jóvenes. Pero hermanos, necesitamos entender que no es en nuestra agenda, ni es en nuestro tiempo. Dios tiene su tiempo kairos, su tiempo perfecto, ¿sí? Pablo entonces le dice a los Gálatas: el fruto del Espíritu es paciencia. ¿Cómo es? Paciencia. Me gusta cómo se lee en la traducción del lenguaje actual, Gálatas 5:22. Escuchen con atención cómo se lee. Dice Pablo en esta versión, versículo 22: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, nos hace estar siempre alegres, nos hace vivir en paz. ¿Están notando la frase nos hace? Nos hace, nos hace, nos hace. Es una frase repetitiva, como los estribillos en un canto. Nos hace, nos hace. Nos hace vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes. Nos hace ser amables, nos hace tratar bien a los demás. El Espíritu de Dios nos hace tener confianza en Dios. El Espíritu de Dios nos hace, escuchen, nos hace ser humildes y nos hace saber controlar nuestros malos deseos. Ante todo esto, dice aquí la versión, no hay ley que esté en contra de todo esto. Versículo 24: y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo, nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Versículo 26: por lo tanto, dice esta versión, no seamos orgullosos ni provoquemos al enojo y a la envidia de los demás por creernos mejor que ellos. Ninguno de nosotros somos mejor que nadie. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No somos mejor que nadie. El esposo no es mejor que la esposa, ni la esposa es mejor que el esposo, ni los hijos. Es un asunto de orden que Dios estableció en la familia, en el hogar. Nada más. Tenemos diferentes responsabilidades, pero delante de Dios todos somos iguales. Andar en el Espíritu entonces es manifestar el carácter de Cristo, y el carácter de Cristo se manifiesta o se deja ver en las 9 virtudes del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es la obra de santificación y limpieza que el mismo Espíritu Santo hace de manera gradual en cada creyente. Pero escuchen, ese cambio gradual que el Señor va haciendo en nuestra vida lo hace en la medida de nuestra comunión con Dios. Pegados en el Facebook, en la televisión, viendo Netflix, viendo el Instagram o viendo el Facebook, ahí no va a pasar nada. Ahí lo único que estará sucediendo es que estaremos alimentando la carne antes que el Espíritu. Entonces, el Espíritu de Dios, escuchen mis hermanos, y quiero enfatizar en esto, es el Espíritu Santo que nos hace amar a los demás, porque a veces nosotros en nuestra humanidad no queremos, ponemos nuestras barreras. A este sí lo amo y a aquel no, porque no me cae bien. No, así no debemos vivir los cristianos, ¿verdad que no? Pero el Espíritu Santo es el Espíritu Santo el que nos hace. Él hace su obra en nosotros. ¿Cómo lo hace? No se lo puedo explicar, pero hay algo que sucede aquí en el corazón, que nos hace amar a los demás. El Espíritu Santo nos hace siempre estar alegres, aún en medio de las pruebas, de las necesidades. Hay que estar contentos, hay que estar gozosos. Mira, al final de cuentas, los problemas que luego vienen a nuestra vida, no todos tenemos la capacidad de resolverlos. Hay problemas que vienen a nuestra vida que solamente Dios los puede resolver.
Y nosotros hay que estar contentos, alegres. El Espíritu Santo nos hace vivir en paz, en paz. Pero también no solamente nos hace vivir en paz, nos hace dormir en paz. ¿Cuántos duermen en paz? Como decía David en el Salmo 4, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y luego al día siguiente, en la mañana, yo le digo al Señor, Señor, yo me acosté, dormí, descansé, viví en paz porque tú me sustentaste con la diestra de tu poder. Qué diferencia, ¿no? Qué diferente es cuando vivimos en paz por el trabajo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Pero escuchen esto, mis hermanos, también el Espíritu Santo en nosotros nos hace ser pacientes, amables y tratarnos bien los unos a los otros. Nos hace ser pacientes. Porque a veces incluso llegamos a la congregación así a lo mejor con muchas presiones en nosotros, las presiones que luego traemos de nuestro activismo diario. Pero al llegar a la casa del Señor, hermanos, procuremos estar en paz y con mucha paciencia, porque venimos a tener una entrevista con nuestro Creador, con nuestro Señor. Venimos a adorarlo a Él, venimos a exaltarlo a Él, venimos a bendecirlo a Él, venimos a humillarnos ante Él, venimos a postrarnos ante Él, porque cuando hacemos eso, entonces Él extiende su brazo y nos ministra y nos toca con esa paz que sobrepasa el entendimiento humano. Pero imagínate que llegas todo impaciente. Señor, ya que se acabe la alabanza y la adoración, ya, y que se acabe la predicación, Señor, ya me quiero ir a comer. Cálmate, todo a su tiempo, todo tiene su tiempo. En esta vida todo tiene su tiempo. Él nos hace ser humildes, Él nos hace tener confianza en Dios, Él nos hace saber controlar nuestros malos deseos y nuestros malos momentos. El Espíritu Santo es como el freno de mano que luego ponemos al auto, ¿sí? Para que esté bien seguro. El Espíritu Santo nos frena de cometer errores, de hacerle daño a la gente que nos rodea, ¿sí? ¿Quién lo hace? Solamente el Espíritu Santo, hermanos. Solamente el Espíritu Santo. Así que el objetivo del Espíritu Santo es que los creyentes reproduzcamos al Hijo de Dios en nuestra vida para que la gente que nos rodea vean a Cristo en nosotros. Ahora la pregunta obligada sería, ¿la gente que te rodea ve a Cristo en tu vida? Tu esposa, tus hijos, tus compañeros del trabajo, ¿ven a Cristo en tu vida? ¿O qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que nosotros como cristianos estamos proyectando? ¿La vida de Cristo o la vida de la carne? Cada quien sabemos, ¿sí? Una ocasión, para reforzar este pensamiento, los líderes, los gobernantes y líderes espirituales de Jerusalén se unieron en un concilio para interrogar a Pedro y a Juan. El contexto habla de que ellos en el capítulo 3 habían orado por un hombre que ponían todos los días ahí en la puerta del templo llamado La Hermosa, y este hombre imposibilitado y dependiente de la gente pedía limosnas, y todos los días pedía limosnas. Entonces llegan Pedro y Juan a la hora de la oración y le dicen, mira, le dice Pedro, no tengo lo que tú me estás pidiendo, tengo algo mucho mejor que va a bendecir tu vida más que una moneda. Le dicen, en el nombre de Jesús levántate. ¿Se levantó el cojo, sí o no? Sí, y dice que entró al templo alabando al Señor, y esto produjo todo un alboroto impresionante, de tal forma que los gobernantes y los líderes espirituales se sorprendieron. Entonces agarraron a Pedro y a Juan y los empezaron a cuestionar. Pero al momento de defenderse Pedro, miren las palabras que salen las palabras que salieron de la boca de Pedro. Sorprendieron a todos esos gobernantes intelectuales, a todos los estudiosos de la ley, sorprendieron sus palabras. Dice Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, acuérdese que eran pescadores,
Ellos no habían ido a la escuela. La mayor parte de su tiempo la desarrollaron entre pescadores, ¿sí? Entonces eran hombres sin letras y del vulgo y se maravillaban. Como cuando ahora nosotros hacemos una expresión, cuando algo te maravilla, lo único que decimos es: ¡wow! ¡Qué tremendo está eso! Bueno, así, en aquel tiempo todavía no se usaba esa frase, ¡wow! Pero si ya estuviera allá, lo mismo hubieran dicho todos ahí a una voz: ¡wow! ¡Qué tremendo! Se maravillaron y les reconocían. Escuchen esto, dice ahí que estos hombres intelectuales reconocieron que estos hombres sin letras y del vulgo habían estado con Jesús. No habían estado en una escuela rabínica donde estudian todos los eruditos la ley. Habían estado con Jesús, lo cual era mucho mejor. Habían estado con Jesús. Esto nos enseña a usted y a mí, mis hermanos. Hay que estudiar la Biblia, por supuesto. Por eso vamos a hacer el estudio que tenemos en puerta. Hay que estudiar la Biblia. Pero ¿sabe una cosa? Las revelaciones de lo que está escrito aquí en la Biblia nos las va a dar Jesús por su Espíritu Santo. Por eso hay que estar con Jesús. Hay que aprender de Jesús. Hay que ver el carácter de Jesús. Esto fue lo que hicieron ellos. Pedro, Jacobo, Juan, todos los discípulos vieron a Jesús, siguieron a Jesús, escucharon las enseñanzas de Jesús, vieron cómo obraba Jesús, vieron la compasión y la misericordia con la que se conducía Jesús, aprendieron de Jesús. Y una vez que Jesús se fue con el Padre, ellos proclamaron e hicieron las obras de Jesús, porque habían estado con Jesús. La pregunta entonces para nosotros es: ¿estamos haciendo las obras de Jesús como consecuencia de haber estado con Jesús en comunión con Él? ¿O estamos así con los brazos cruzados y vemos a un hombre en medio de una necesidad y dice: pues allá él, que es el que vea por su vida, como que no? ¿Por qué no? Por ejemplo, si te encuentras con un enfermo, ¿por qué no ir? ¿Me permites orar por ti? ¿Me permites compartirte una palabra haciendo las obras de Jesús? Esa es la iglesia de Jesucristo, que habla de una iglesia que está viva y activa. Viva y activa. Una iglesia pasiva, una iglesia que no está activa haciendo la obra del ministerio, pues es una iglesia que no va a ser mucha influencia para este mundo. Y es muy triste que el día de hoy, en lugar de que nosotros como la iglesia de Jesucristo hagamos una influencia poderosa sobre este mundo, el mundo está haciendo y ejerciendo una influencia sobre muchos cristianos. Es más, les voy a recomendar, para los padres de familia que no estuvieron el día de ayer en nuestra reunión de jóvenes, les voy a recomendar que escuchen el mensaje, hablando de la identidad que nuestros jóvenes deben de tener en la vida cristiana, una identidad. Porque hoy muchos, no solamente los jóvenes, también los adultos, tienen un problema de identidad. Se confunden con su identidad. ¿Soy hombre o soy mujer? Se me hace que yo pienso, soy hombre, pero pienso que soy mujer. ¿Se fijan cómo hay un problema de confusión aquí en la mente y en el corazón acerca de la identidad? Basta solamente con ir a la Biblia. Dios no creó medios hombres ni medias mujeres. Varón y hembra los creó. Punto. Punto. Así que correr la carrera de la vida cristiana con paciencia es transitar por los caminos de Dios, que son caminos más excelentes. Alguien dijo con mucha verdad que la sociedad de hoy vive bajo el yugo de la tiranía de lo urgente y de lo inmediato. Lo urgente, lo inmediato. Esto significa que hay personas que hacen más lo urgente o buscan hacer cada vez más lo urgente y lo queremos de inmediato y dejamos de hacer lo que es importante. ¿Sí? Esto debido al ritmo de vida actual y tan acelerado en el que vivimos las personas de este mundo. Este mundo vive así.
Rápido, rápido, rápido. Mire, ya se fue un mes más. Casi se está yendo un mes más. Casi vamos ya a la mitad de un año más. ¿Se ha dado cuenta cómo está pasando el tiempo tan rápido? Que de repente decimos, wow, ¿cuántos años han pasado? Yo no sé, a veces veo yo a mis nietos y luego digo, bueno, yo no sé bueno, sí sé, me estoy haciendo más viejito cada vez más. Pero el mundo está pasando, está corriendo tan rápido, ¿sí? Y por supuesto, las redes sociales se han encargado, escuchen esto mis hermanos, las redes sociales se han encargado de crearnos y de darnos la oportunidad de ser esclavos de lo instantáneo con un simple clic. Así. Ahora, quieres hablar con alguien al otro lado del mundo y con un simple clic. ¿Sí? Esto fue algo de lo que compartí el miércoles, estoy complementándolo. Los que ya escucharon lo van a reafirmar y los que no lo van a aprender, ¿verdad? Pero esa es la realidad que estamos viviendo. Queremos todo ya. Yo les decía el miércoles cómo el día de hoy nos encontramos con ministros predicadores, lo pongo así entre comillas, que le exigen a Dios, ya Señor, a las 3, sánalo Señor. Cálmate. O sea, ¿quiénes somos nosotros para darle órdenes a Dios? No somos nada. Somos polvo. ¿Sí sabían eso? Polvo barato, barro barato. Pero la diferencia la hizo el Señor cuando sopló aliento de vida en nosotros. Y entonces vino vida. En Adán somos almas vivientes, pero en Cristo somos espíritus vivificantes, porque tenemos vida. ¿Cuántos tienen vida? Pero vida en Cristo, vida en Cristo. Y esa vida en Cristo es una nueva vida. Es una nueva vida. Por lo tanto, usted y yo no podemos permitirnos la oportunidad de andar acelerados. Calma. Hay que tomar la calma. Y esa calma la tomamos en la presencia del Señor, para entonces no ser esclavos de lo instantáneo. ¿Sí? Esto nos ha llevado, todas las personas que son esclavos de lo instantáneo. Fíjense qué tremendo. El día de hoy quieres comprar algo y solamente vas a tu teléfono inteligente y haces clic o checas ahí lo que quieres comprar. Hasta Biblias. Yo quiero una Biblia, le haces clic y mañana ya la tienes ahí en tu casa. Incluso hay quienes, ¿cuándo me la entregas? No, pues mañana, no, la quiero hoy. Y si no, buscamos la oportunidad de tener lo que estamos buscando hoy. El miércoles, terminando la reunión, se acercó un hermano y me decía, fíjate que tengo estas prioridades y me urge hacer esto y hacer eso. Cálmate, le dije, ¿no acabas de escuchar el mensaje? Es que lo quiero ahora, no puedo esperar. Pues te vas a tener que esperar, porque a Dios no podemos estarlo apresurando y estarle diciendo, ya Señor, ¿sí? Todo esto que estamos viviendo nos ha llevado a acostumbrarnos al aquí y ahora, a acostumbrarnos al lo quiero ya y no puedo esperar. Basta solamente pensar en un esposo que llega cansado de trabajar, con grado de verdad, llegas cansado, tuviste un día fuerte de trabajo, te desgastaste y llegas y te sientas a la mesa y quieres ya el plato de comida. Ya mujer, ya. Y la esposa te dice, espérame 5 minutos. No, todavía no está la comida lista. Le faltan 5 minutos. Pues métela al microondas y en 1 minuto ya está lista y empiezo a comer. ¿Se fijan? Es más,
Hay quienes ya no solamente dicen lo quiero hoy y no puedo esperar, sino exigen que todo se resuelva de forma instantánea. Y como era de esperarse, los resultados de todo esto es que hemos perdido, o cada vez, incluso los cristianos, estamos perdiendo la virtud de la espera paciente. Cuidado, hermanos, cuidado. Porque si entramos en el juego de este mundo, si nos enrolamos en la corriente de este mundo, nos vamos a meter en problemas con Dios y con los que nos rodean. Nos vamos a meter en problemas. Bueno, hoy entonces, ¿qué tenemos que hacer los cristianos? Cultivar la paciencia. ¿Qué tenemos que hacer? Díganlo. Cultivar la paciencia. Si tú plantas un árbol de naranjas, lo plantas hoy, mañana no te da naranjas, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarlo, cultivarlo, trabajar con él, para que el día de mañana, ¿sí?, cuando sea su tiempo perfecto, el árbol de naranjas te dé naranjas. Es un proceso. Qué gran revelación, ¿verdad? Tengo que ponerlo de esa manera porque a veces somos tan impacientes. Ya lo dije hace un momento, cuando todo nos va bien, nos es fácil mostrar paciencia, pero escuchen, la verdadera prueba de nuestras paciencias o de nuestra paciencia nos viene de muchas y diferentes formas de manera. Por ejemplo, cuando somos heridos, cuando somos lastimados, cuando somos traicionados o defraudados. Ahí está verdaderamente la paciencia. Hay que ser pacientes, pero no solamente pacientes, sino perdonadores. La verdadera paciencia se muestra cuando somos tratados injustamente, cuando algún familiar o algún compañero de trabajo se burla de nuestra fe. Pero nosotros como creyentes no podemos hacer a un lado lo que Pablo está diciendo acerca de esta virtud, que es un fruto del Espíritu, el cual escuchen, la virtud de la paciencia es un fruto del Espíritu que primero tenemos que procesarlo para luego manifestarlo como seguidores de Cristo. No podemos decir, Señor, dame el fruto de la paciencia y aquí está, el Señor lo hace con nosotros. Pero ya no puedes manifestarlo mañana. Lleva su tiempo, lleva su proceso para luego manifestar paciencia. Así que yo voy a mencionar rápido algunos conceptos que se tienen acerca de la paciencia. Por ejemplo, número 1, la paciencia es un rasgo de la personalidad de alguien que por la edad y las experiencias vividas en la vida ha alcanzado un buen grado de madurez. Y entonces a estas alturas, miren, yo tengo 64 años de edad, todavía estoy joven. Aunque muchos de ustedes digan que no, pero todavía estoy joven y me siento joven, ¿verdad? Pero a estas alturas soy más paciente que hace 10 años atrás. ¿Verdad que sí, mujer? Di que sí, aunque sea por fe. Entonces, la vida, el trato de la vida, las situaciones difíciles nos van llevando a ese proceso de madurez. ¿Se imagina usted a un hombre como yo de 64 años o un viejito de 90 años haciendo berrinches como los berrinches que hacen los niños? ¿Se imagina? Se ve ridículo, ¿verdad? No se puede concebir. Entonces, bueno, la paciencia se ve en una persona que ha ido alcanzando madurez, ¿sí? Pero también en los jóvenes. La paciencia nos revela nuestro nivel de fe y de confianza en Dios en una expectación de espera o esperando el cumplimiento de las promesas de Dios y de la voluntad de Dios en nuestra vida. La paciencia, escuchen esto, mis hermanos, perfecciona nuestro carácter. Así que dice el autor de la carta a los Hebreos: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ya lo dije, refiriéndose a los personajes del capítulo 11, los cuales ellos decidieron en su vida misma, por convicción personal, decidieron que por la fe y la paciencia
heredarían las promesas de Dios. Oiga, se necesita mucha fe, se necesita mucha paciencia para vivir 350 años, vivir 350 años caminando, agradando a Dios como lo hizo Enoc. ¿Verdad que sí? Mucha paciencia, mucha paciencia. No solamente de parte de Enoc, sino de parte de Dios. Cuánta paciencia Dios tiene con nosotros. Se necesita mucha fe y mucha paciencia para construir un arca por, algunos dicen que 100 años, otros dicen que 120 años. El tiempo que haya sido, 100 o 120 años, ¿se imagina estar construyendo esa arca por 100 o 120 años en medio de burlas, de críticas, de menosprecios, como le sucedió a Noé? Noé estaba ahí construyendo el arca y la gente burlándose de él, pero él fue paciente hasta que terminó el arca, donde se salvó no solamente él, sino toda su familia. Hermanos, seamos pacientes en nuestra vida cristiana. Construyamos el arca donde nuestra familia se salvará, pero hagámoslo con paciencia. Al final de cuentas, el Señor nos salvará de todos nuestros problemas y situaciones difíciles, pero hagamos lo que hizo Noé. Construir con paciencia, construir en la vida de nuestros hijos, sembrar la palabra día con día, esa palabra atornillarla y afirmarla y sujetarla bien, esta palabra en el corazón de nuestros hijos, aunque de repente nuestros hijos no quieren. No, hijo, la Biblia dice esto. No hay ocasión en que yo les doy consejos a mis hijos o a mis nietos donde no les... La Biblia dice esto. Y la Biblia dice esto. Ay, tú siempre con la Biblia. Pues entonces, ¿con qué más? ¿Con qué más? ¿Con el libro del psicólogo? No. Entonces dice el autor: teniendo nosotros en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia. Ahí está el pecado asediando, pretendiendo hacernos tropezar. Corramos con paciencia. Hermano, yo te quiero animar en este día. Corre con paciencia la carrera de la vida cristiana. Corramos con paciencia, con mucha paciencia. Hay pruebas, hay luchas, hay tribulaciones, hay desesperación, hay frustración en nuestra vida, sí, pero hay que ser pacientes. Y esa paciencia proviene de Dios. Él es el autor de la paciencia. De Él proviene la paciencia. Por eso Pablo dijo a los colosenses: pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En las cosas de arriba. Noten ustedes cómo la tarea, la encomienda que le fue dada a Jesús, Él la resolvió durante todos los años de su vida terrenal, pero la resolvió con paciencia hasta el último aliento de su vida, cuando dijo: consumado es. Y lo hizo, desarrolló su ministerio, la predicación, todo lo que Jesús vino a hacer. Resolvió la redención para la humanidad con mucha paciencia, hasta que finalmente le dijo al Padre: consumado es, Señor. Terminé la carrera, Señor, y la terminé con paciencia. El apóstol Pablo dijo lo mismo: corramos la carrera, ¿sí?, con paciencia hasta terminarla, para dar buenas cuentas. Entonces, hay dos palabras del griego que traducen paciencia. La paciencia también usted la puede ver ahí en la concordancia bíblica, la puede ver como longanimidad. Paciencia o longanimidad. La primera palabra del griego es hupomone, con H, hupomone, así como se oye, y se refiere... Y necesito hacer esta distinción porque es importante. Hupomone se refiere a la paciencia que debemos desarrollar cuando estamos bajo algunas pruebas. Bajo pruebas. Y hay otro término del griego que es macrotumia, con K de kilo, así como se oye, macrotumia, que significa la paciencia o la tolerancia prolongada que cada uno de nosotros debemos de desarrollar para soportar y aguantar no solamente las pruebas, sino para soportar al prójimo. Por un lado,
Hupomone nos ayuda a soportar cuando estamos en pruebas. Por otro lado, macrotumia nos da la capacidad para aguantar y mostrar paciencia al prójimo. Al prójimo. Esto se confirma con dos textos. Por ejemplo, Santiago 1:3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pruebas. Ese es hupomone. Pruebas producen paciencia. Luego Pablo en Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Me ha sido afrenta y escarnio cada día. Y dije, aquí está, versículo 9: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. En otras palabras, Señor, ya no voy a predicar tu mensaje. Señor, esta gente es dura de servir. Esta gente no escucha el mensaje. Esta gente es necia, Señor. Ya no voy a hablar más de ti, Señor. ¿No le parecen estas palabras llenas de frustración y de impaciencia? Claro que sí. Sin embargo, mire lo que dice la parte B del mismo versículo 9. No obstante, había metido en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo o de rechazarlo, pero no pude. ¿Sí? Se fija cómo a veces lo que Dios pone en nuestro corazón, ese fuego del Espíritu Santo, debe de ser más fuerte cada día más en nosotros, para que con mucha paciencia prediquemos el Evangelio. Si te escuchan, qué bueno. Si no te escuchan, sigue predicando una y otra vez. Y si el Señor te dice: ya no ores, ya no hables más, pues entonces nos callamos. Pero mientras el Señor no nos diga calla, sino proclama, pues hay que hacerlo. Y hay que hacerlo con mucha paciencia, que no venga a nosotros la frustración que le vino a Jeremías. Sin embargo, hay un ejemplo que lo tratamos el miércoles, y por cuestión del tiempo voy a irme más rápido, ¿sí? De un hombre que es la viva personificación de la paciencia. Voy a dar algunas pistas. Los que ya estuvieron el miércoles no digan nada, calladitos con paciencia. Pero a los que no estuvieron y no escucharon el mensaje, voy a dar algunas pistas, a ver si logran detectar cuál es el personaje al que me voy a referir. Este hombre, dice la Biblia, que hizo honor a su nombre. Su nombre significa el perseguido de Dios que soporta penalidades. Dice la Biblia que no hubo otro como él en la tierra. Wow, esto está tremendo.
no hubo otro que se pareciera a él en toda la tierra. Dice la Biblia que tenía 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y dice ahí, y muchísimos criados. Si en aquel tiempo se hubiera hecho mención de los hombres más ricos del mundo, sin duda su nombre estaría ahí. Y Dios, por si fuera poco, dio testimonio de él como un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién era? Job. Efectivamente, Job. Voy así rápidamente, abuelo de pájaro, recordar algunas de las calamidades que experimentó Job, a ver si se parecen a lo que tú estás experimentando. Número 1, en una sola tarde perdió toda su riqueza material. Todas esas ovejas, todos esos camellos, todas esas yuntas de bueyes, todos sus criados, los perdió en una sola tarde. ¿Alguna ocasión tú has perdido algo materialmente hablando? Yo sí. La pregunta es, ¿y cómo nos hemos sentido? Desesperados, angustiados, renegamos contra Dios. Tenemos muchas reacciones cuando perdemos algo de valor, algo material. Bueno, en la historia de los ricos y famosos y millonarios del mundo, ha habido quienes no han superado la frustración de perder sus fortunas y ¿saben lo que hacen? Terminan por suicidarse. Este fue el caso de un hombre, un magnate en la industria inmobiliaria de 52 años, a quien encontraron en su auto muy lujoso, sí, muy lujoso, pero lo encontraron muerto de un tiro que se pegó en la cabeza. Porque no soportó la pérdida material. Pero escuchen esto, Job lo soportó, perdió todo, así en un instante. Y por si fuera poco eso, yo me imagino que Job todavía no logra digerir la pérdida de toda su riqueza material, cuando en esa misma tarde le viene la noticia, escuchen, no de que perdió a un hijo, perdió a sus 7 hijos y a sus 3 hijas, los perdió a todos. ¿Se puede imaginar cómo se sintió Job cuando le llegó la noticia? Ahora, yo me puse a investigar un poquito qué es lo que las personas experimentan con la pérdida de un hijo. El común denominador dice que ninguno de los padres que perdemos o que han perdido un hijo estamos preparados para ese evento. Ninguno de nosotros estamos preparados para perder un hijo, ¿verdad que no? Incluso a veces pensamos que nuestros hijos serán eternos. El tamaño de la pérdida no está determinado por la edad, sino que la pérdida de un hijo es tan profunda y tan dolorosa a cualquier edad. Tenga 1 año, 2 años, 5 años o hasta 80 años. Se duele, el corazón se lastima. La muerte de un hijo es una experiencia capaz de dejar una profunda marca emocional en el corazón de los padres que han sufrido esta pérdida escuchen las reacciones que surgen aquí en el corazón de un padre que pierde a su hijo. Experimentan un gran vacío, no solamente en el hogar, sino en el corazón. Se genera un trauma muy intenso. Hay confusión, hay rechazo, hay negación. Incluso si la muerte del hijo era esperada, a veces no se puede soportar. Por ejemplo, cuando alguno de nuestros hijos o alguno de los hijos puede estar ya con una enfermedad que se le ha diagnosticado meses de vida por causa de que está en la etapa de un cáncer terminal, por ejemplo, aunque se espera la muerte, más bien pensamos en la salud y le clamamos a Dios y le decimos, Señor, sánalo, Señor, sánalo. Bueno, viene tristeza, viene desesperanza. Dejamos a veces, o las personas dejan de enfrentar sus actividades diarias porque caen en estados de depresión impresionantes. Luego viene culpa, sentimientos de culpa,
porque pensaron que a lo mejor le fallaron al hijo, que pudieron haberlo protegido de esa muerte, o tal vez pudieron haber hecho algo para salvarle la vida. Y después de eso también viene un enojo, vienen sentimientos de amargura, de injusticia, porque perdieron al hijo, viene temor, viene miedo de estar solo, se sobreprotege a los hijos que siguen con vida. Luego viene resentimiento contra Dios, contra los padres que aún tienen hijos que están vivos. ¿Por qué aquel todavía tiene su hijo? ¿Por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué no te llevaste el hijo de aquel o el hijo de aquella? Y ese resentimiento fuerte viene al corazón de un padre que ha perdido a su hijo. Luego empiezan a cuestionar y a perder la fe en Dios. Viene soledad, aislamiento. Incluso cuando se encuentra rodeado de mucha gente, no logran comprender lo que les está sucediendo por causa del dolor tan intenso que provoca la muerte de un hijo. Esto es más o menos lo que pasa cuando una persona pierde un hijo. Escuchen, Job perdió 10. Job necesitaba paciencia para soportar el trato de Dios, porque acuérdese, fue Dios el que le permitió a Satanás que él pudiera entrar en todo este proceso de calamidades, ¿sí? Bueno, por si eso fuera poco, no solamente perdió su riqueza material, perdió a sus 10 hijos, perdió la salud. Le vino una enfermedad que ahora se conoce, una enfermedad que hoy por hoy tiene su nombre. Voy a ver si puedo pronunciarla como el miércoles. Se llama el síndrome de la hiperinmunoglobulina E. Síndrome de la hipermonoglobina E. O más fácil, o mejor conocida como el síndrome de Job. Está más fácil, ¿verdad? Bueno, esa enfermedad, si usted no sabía que experimentó Job, causa problemas en la piel, en la espalda, en todo el cuerpo, en las fosas nasales, en los pulmones, los huesos, los dientes. Ahí se sufre. La persona que tiene esta hiper en un grado alto, ¿sí? Hiperinmunoglobulina E. Las personas que sufren de esto sufren de úlceras, pequeñas llagas inflamadas de pus que tienen un olor no muy grato. Bueno, así vivió Job durante meses sin ver alivio, con esas llagas abiertas en todo su cuerpo. Dice la Biblia que tomaba un tiesto de olla para rascarse mientras estaba sentado en medio de cenizas. ¿Usted ha pasado algo como lo que pasó Job? Yo no. He pasado situaciones difíciles, quizá usted también, pero al grado de la experiencia de Job, no. Yo hasta hoy no he perdido a ninguno de mis hijos, gracias a Dios. He perdido a algunos hermanos, perdí a mis padres, pero a un hijo no. Y dicen los que conocen que la pérdida de un hijo es un dolor muy profundo, muy diferente a la pérdida de un padre o de un hermano. Bueno, fíjese nada más la escena. Dice la Biblia que llegaron sus 3 amigos de Job, que oyeron por ahí que Job estaba sufriendo en medio de esta enfermedad tan grave, Elifaz, Bildad y Zofar, y dice que al verlo no lo reconocieron debido a que la enfermedad lo había desfigurado, y empezaron a llorar a gritos. ¿Se pueden imaginar? No dice que lloraron, dice que lloraron a gritos. Yo creo que el lugar ahí donde estaba Job empezó: ¿qué te pasó, Job? ¿Se puede usted imaginar? Por un momento empezaron a gritar. Y por si todo esto que acabo de mencionar fuera poco, no encontró el apoyo de quien se suponía debía ser su ayuda idónea en todo tiempo. ¿Cuántos saben que cuando Dios creó a la mujer, dice la Biblia que la sacó a la mujer del costado del hombre? Y le dijo: esta mujer será tu ayuda idónea. Ayuda idónea significa el que es complemento del varón, ¿sí? En las debilidades y situaciones de nuestra vida como varones, la esposa viene a tomar la parte complementaria
de nuestra vida. Nos complementamos los unos a los otros. Cuando hay sufrimiento, la esposa viene y te anima. Esto ha sucedido en los 42 años que tenemos casados mi esposa y yo. De repente hemos entrado en procesos de dolor y de repente a mí se me baja un poco la pila y ella me dice: adelante, vamos a seguir adelante. Y entonces el complemento me anima, me fortalece su fe, oramos juntos, etcétera, etcétera. Se supone que es mi complemento. Y surge también al revés, y el uno al otro nos complementamos para crear la familia. Yo no puedo crear la familia yo solo, necesito el complemento de mi esposa. Varón y hembra los creó y les dijo: fructificad y multiplicad. Eso de que el día de hoy se forma la familia entre un hombre y un hombre, o una mujer y una, eso es mentira del diablo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es mentira del diablo. Así no se forma la familia. La familia se forma a través de la unión de un hombre con una mujer, como que se complementan el uno al otro. Bueno, esta mujer, que se supone era la ayuda idónea de Job, que en ese momento de tribulación, en ese momento de prueba, se supone que era la que debía estar ahí para orar por Job, para curar y sanar sus heridas, para estar con él, atendiéndolo. Esta mujer, en lugar de actuar de esa manera, en el capítulo 2, versículo 9, la mujer cruel, a mí me parece una crueldad las palabras de esta mujer. Le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué esposa cristiana se atrevería a decirle a su esposo estas palabras? Solamente una mujer anticristiana, o que no es cristiana, o que no es nacida de Dios. ¿Se fija cómo esta mujer mala incitó, en lugar de decirle: vamos a salir adelante, Job, con amor, con fe, con paciencia, yo voy a estar aquí en las buenas y en las malas? ¿Qué no es ese pacto cuando venimos al altar a hacer un pacto de amor en el matrimonio? ¿Qué no es ese pacto que hacemos el hombre y la mujer cuando venimos a casarnos? Decimos: en las buenas, en las malas, en el tiempo de enfermedad, en el tiempo de tribulación, ahí vamos a estar. Se supone que esta mujer debió haber hecho ese pacto, pero aquí estaba traicionando el pacto. Y le dijo: maldice a Dios y muérete. Miren, yo veo en el versículo 10, a mí me parece que Job le habló con mucha paciencia. En medio de su dolor, le habló con mucha paciencia y le dijo: ay, mujer, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, que significa como suele hablar cualquier mujer corriente. Dice: tú has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no le recibiremos? Escuchen cómo termina el texto: en todo esto no pecó Job con sus labios. Lo cual significa que aún a pesar de que estaba en medio de la prueba y en medio de la tribulación, Job estaba esperando y estaba experimentando la voluntad de Dios con paciencia. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 15, el apóstol Pablo hablando, Romanos 15:5, dice que Dios es el Dios de la paciencia, pero también Dios es el Dios de la consolación. Paciencia y consolación, dos atributos de Dios. Porque en medio de la paciencia, cuando viene sufrimiento, cuando viene tribulación, es Dios el que nos da su consolación cuando estamos pasando por pruebas. Eso fue lo que estaba sucediendo con Job. En medio de su tribulación, en medio de sufrimiento, en medio de la enfermedad, en medio del dolor emocional por el hecho de haber perdido a sus 10 hijos, el Dios de la paciencia y el Dios de la consolación sin duda estaba al lado de Job. Por eso pudo hablar de esa manera, diciendo: en todo esto no pecó Job con sus labios. Este hombre que había sido antes el hombre más rico, el hombre más poderoso, Dios dijo de él que era perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal, ahora lo vemos reducido a una piltrafa humana ahí,
Pero mire lo que salió de la boca de este Job, que estaba siendo consolado por Dios. En el capítulo 1, versículo 21, él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Así es como debemos de reaccionar los hijos de Dios cuando nos encontramos en medio de las pruebas, con mucha paciencia, la paciencia que experimentó Job. ¿Le vinieron tiempos de debilidad a Job? Sí, pero yo le voy a pedir que lea el capítulo 42 y usted se va a dar cuenta cómo el postrer estado de Job fue mucho mejor que el primero. ¿Sabe usted por qué? Oiga, pasaron 42 capítulos. Antes no se escribían, la Biblia no estaba escrita en capítulos y versículos. No sé cuánto tiempo pasó desde el capítulo 1 hasta el capítulo 42, pero sin duda fue un largo tiempo, ¿sí? Llegamos al capítulo 42 y Job sigue firme en su devoción a Dios. Sigue firme en su pacto con Dios. Sigue firme. Todo eso debido a la paciencia que Dios estuvo a bien impartirle al corazón de Job. Y es la misma paciencia que Dios quiere darnos a ti y a mí, para que terminemos la carrera y corramos la carrera con mucha paciencia. ¿Cuántos quieren esa paciencia? Vamos a ponernos de pie. Si tú necesitas esa paciencia que solamente viene de Dios, ven aquí al frente en un acto de fe. En un acto de fe, no diciendo, no, yo no necesito, no, en un acto de fe y de humildad, diciéndole al Señor: Señor, necesito tu paciencia, soy muy impaciente, Señor, necesito de tu amor, necesito de tu fe. Ven aquí al frente en un acto de fe y dile: Señor, he sido muy impaciente por estos últimos años, pero hoy, Señor, vengo con una convicción en mi corazón de que tú, Señor, vas a impartir sobre mi vida tu paciencia y tu consuelo, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Cierra tus ojos ahí. Yo no sé cuál es tu situación, yo no sé la condición de tu vida, pero Dios sí la sabe. Dios lo conoce todo de ti. Dile al Señor con tus propias palabras lo que tú estás viviendo. Señor, sé que todo lo puedes. Sé que todo lo sabes. Sé que no hay nada imposible para ti, Señor. Es muy posible, Señor, que la prueba que estoy atravesando en este tiempo es una prueba que tú permitiste, no solamente para formar en mí tu carácter, Señor, sino para cultivar en mí la paciencia, Señor, la fe y la paciencia. Aquí estamos, Señor. Estamos rendidos a ti, Señor. Estamos frente a ti. Y frente a ti, Señor, estamos desnudos. No hay nada que ocultarte, Señor. Tú eres soberano, eres omnisciente, eres omnipresente. Todo lo sabes de nosotros, Señor. Tú sabes los momentos de impaciencia que nos han llevado a tener problemas, no solamente contigo, sino con los que nos rodean, Señor. Por favor, en esta hora, Señor, impártenos de tu paciencia. Impártenos de tu amor y de tu paciencia. Impártenos de la fe que necesitamos para seguir adelante, Señor, en la carrera de la vida cristiana, Señor. Hemos sido impacientes y además hemos sido imprudentes, Señor, porque quizá en los momentos difíciles, en los momentos de prueba y de tribulación, hemos renegado contra ti, Señor, no aceptando tu voluntad perfecta, Señor. Perdónanos, Señor. Gracias por hablarnos, Señor, tan claramente en esta tarde, Señor. Oh Dios, aquí está nuestra vida. Venimos a este altar, Señor, y venimos a echar a ti, delante de ti, nuestras dudas, nuestra incredulidad. Venimos a poner delante de ti nuestra impaciencia, Señor. Cambia, Señor, cambia todos esos males en nuestra vida. Cámbialos por fe, cámbialos por paciencia, cámbialos por amor, Señor.
En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús queremos ser hijos tuyos, Señor. Que podamos honrarte con nuestra vida, Señor. Que otros puedan ver en nosotros que tú vives en nuestra vida. Que otros puedan ver que Jesús es la luz en nosotros. En el nombre de Jesús, perdónanos, Señor. Aquí están mis hermanos, Señor, y algunos que no pasaron, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Imparte sobre nosotros tu fe, tu paciencia, tu amor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Puedes levantar tus manos al Señor un momento y dile con tus propias palabras: aquí está mi vida, Señor. Aquí estoy delante de ti, Señor. Perdóname, límpiame, purifícame, Señor. He dudado, Señor, ha venido a mí la duda, ha venido la desesperación, ha venido la frustración, Señor, porque ha habido ocasiones en que no hemos aceptado tu voluntad, Señor. Pero queremos, Señor, queremos experimentar, Señor, la fe, la paciencia que experimentó Job. Una fe y una paciencia que tú le diste, Señor, para soportar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 42, para soportar con fe y con paciencia todas las pruebas y las tribulaciones que tú permitiste que sucedieran a su vida. Al final de cuentas, Señor, el postrer estado de Job fue mucho mejor. Tú lo bendijiste el doble, Señor. No solamente le regresaste sus 10 hijos, Señor, lo hiciste mucho más próspero y más bendecido que en el principio, Señor. Señor, queremos darte una buena respuesta en nuestra vida. En el nombre de Jesús, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú los bendigas, Señor. Que tú los bendigas, Señor, con tu gracia, tu favor. Que tu misericordia, Señor, se muestre cada día. Aquí están nuestras manos alzadas, Señor, y tú puedes ver nuestro corazón, Señor. A ti no te podemos engañar, Señor. Tú lo sabes todo de nosotros, Señor. Llénanos. Dile al Señor con tus propias palabras: lléname, lléname, Señor, lléname. Habla con Él, dile, abre tus labios y dile: Señor, lléname en este momento, oh Dios. Lléname con tu Espíritu Santo y con tu presencia para poder soportar la prueba, la tribulación. Y no, Señor, no ceder a los deseos y a las pasiones de la carne, Señor. Queremos seguir hacia adelante, hacia la meta, hasta terminar la carrera y terminarla con fidelidad a ti, Señor. En el nombre de Jesús, llena nuestra vida, fortalécenos en el poder de tu fuerza, Señor. No en nuestra fuerza, sino en el poder de tu fuerza, Señor. Para que cuando terminemos la carrera podamos gozar por toda la eternidad allá en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Señor. Amén, amén y amén. Demos un aplauso de alabanza a nuestro Rey y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y todo el honor siempre. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Amén. Vámonos con esta palabra en nuestro corazón, mis hermanos, y acuérdese, continuemos corriendo la carrera de la vida cristiana con paciencia. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Despídanse unos a otros. Dile a tu hermano al que vas a saludar: hermanos, sé paciente en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.